Que Dios te bendiga mucho en esta preciosa hora. Te habla tu amiga y hermana Tracy Tavares y este es tu programa Pan de Vida. En este momento quiero compartir esta palabra que llevo 2 días con ella en mi corazón. Es una palabra que a mí me impactó porque estaba afuera en la mañana temprano que fui a dejar a los niños que iban a recoger, el autobús lo venía a recoger y me puse a mirar para el cielo. Gracias, en ese momento no estaba muy frío y me quedé contemplando por un momento cómo estaba el cielo lleno, lleno, lleno de estrellas y se veía muy hermoso. Y yo comencé a hablar con mi Padre Celestial y yo decía, wow, Dios mío, qué hermoso cuando uno puede contemplar las obras de tu mano. Y ahí vino la lectura de cuando el mismo Señor mueve a Abraham a que salga de la tienda de donde él estaba para que pudiera observar las estrellas para hacerle la promesa de ese hijo que Abraham deseaba. Entonces, yo busqué la lectura que está en Génesis 15 y en el versículo dice que fue Dios mismo el que sacó a Abraham de donde estaba, de su zona de confort, de estar ahí calientito en la tienda, porque recuérdense que hacía frío en aquel tiempo, en las noches. Y dice en el versículo 5 que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que la puedes contar. Así será tu descendencia. Y en el versículo 6 dice, y Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, hay momentos donde llegan promesas a nuestra vida, donde no se están los recursos, la fuerza, donde no hay nada, donde lo que hay es un desierto, hay limitaciones, hay barreras, y Dios habla palabra a tu vida que tú dices, ¿y cómo es que esto va a ser? Entonces, Dios saca a Abraham de su zona de confort, de su mente limitada, y lo lleva a que mire su creación, y le dice, yo te aseguro que si como yo vi el cielo estaba el que Abraham vio, no era fácil de contar, por eso Dios mismo le dijo, que él no, si es que la puede contar. Entonces, quizás en este tiempo lo que tú estás viviendo, lo que Dios ha permitido que tú salieras de tu zona de confort, de comodidad, es para que Él pueda llevarte a que tú puedas ver más allá de las limitaciones, porque Abraham ya estaba viejo, Sara también, ya se le había quitado la costumbre de la mujer, según la ciencia, vamos a decirlo, o según el hombre, era imposible el que él pudiera tener ese hijo, pero Dios le hizo la promesa y él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, cuando nosotros le creemos a Dios en lo imposible de nosotros, pero lo posible de él, se nos es contado por justicia. Y desde ahí comienza Dios que a mirar cuál va a ser tu posición, a ver cuál va a ser tu carácter, tu actitud, porque ya tú decidiste creerle, porque ya tú decidiste confiar, que lo que ya la tierra no puede hacer, ya tú decidiste que el cielo es el que tiene la última palabra y el que ya determinó qué es lo que va a pasar en esa necesidad, en esa situación, en eso que tú estás viviendo. El camino de la fe en algunos momentos es difícil. ¿Por qué? Porque el creerle a Dios cuando todo está con la pata para arriba, como decimos por ahí, no es nada fácil. Pero ahí es cuando nosotros podemos ver en la palabra que hay promesas. Promesa de que Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Promesa que te dice que no temas, que confíe y que Él está ahí para ayudarte a vencer. Recuérdate que en un momento nuestro mismo Señor Jesús dijo, confía, yo he vencido al mundo. Entonces, en otra parte en Filipenses habla que el Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo Jesús también. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Hay momentos que para nuestra fe fortalecerse tenemos que mirar lo que Dios ya ha hecho. Porque dice que la tierra está llena de su gloria. Aleluya, ¿escuchaste? La tierra está llena de su gloria. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de quitar los límites tuyos para tú mirar la grandeza de tu Dios, los límites tuyos entonces se caen. ¿Por qué? Porque tú dices, si él hizo esto, si él creó aquello, pues lo que a mí me está pasando, que es, vamos a decir, más pequeño, es más fácil para él. Vamos a decirlo así de una forma vulgar, vamos a decirlo así, como rápida. Entonces,
debemos de entender que Dios mismo tiene que sacar a Abraham, tiene que moverlo, tiene que llevarlo afuera para enseñarle a contemplar las obras de sus manos. Entonces, quiero leerte también la lectura que está en el versículo 24 como pan de vida también. Y le quiero poner, vamos a decir, como tema a esta palabra: la grandeza de Dios no tiene límite. Y cuando Él promete algo en tu vida, Él es poderoso para cumplirlo, porque su palabra no retorna atrás vacía. Entonces tú me puedes decir, hermana Tracy, yo llevo años en un proceso, llevo años batallando en una prueba que ya yo no sé qué más hacer, que ya yo no sé cómo más buscar solución a esto que me está venciendo a mí. Ya he hecho todos los recursos habido y por haber, y yo recibí una palabra. Yo sé que mi Dios es poderoso, yo confío en Él, yo cada día trato de obedecer y caminar más en Cristo Jesús, pero no veo que el cambio se facilita. Hay momentos donde hay que aprendernos a rendir en la presencia del Señor. Cuando ya nuestras fuerzas terminan, que dice que empiezan las de Él, que Él multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna, ahí debemos de entender cómo es que Dios hace eso en nuestra vida. Y ahí llega el tiempo de la rendición. El rendirse no es decir ya, yo que sea lo que Dios quiera, no, no, no. Es cuando tú vas a su presencia y buscas su rostro. No por la misma necesidad, sino o porque Él cambie lo que tú estás viviendo, sino para que te cambie a ti. Porque muchas veces hay situaciones que Dios las permiten en nuestra vida que ameritan o pasamos por dolor o por vergüenza o por humillación, que no es porque Él quiere castigarte, sino porque esa situación nos va a llevar a formar nuestro carácter, nuestra imagen conforme a la de Cristo. Entonces, si nosotros no aprendemos qué nos tiene que enseñar las situaciones que estamos enfrentando, qué tiene que formar en nosotros, qué tiene que llevarnos a tomar decisiones, lamentablemente el caso de que Dios no nos va a resolver los problemas así por así, porque Él es Dios todopoderoso, porque ya llegamos a Cristo y ya estoy aquí en el camino de la salvación. No, como hijos también nosotros tenemos un libre albedrío, que tomamos la decisión de sometérselo a Dios, o vamos a decir, usted puede hacer su voluntad, como también usted puede tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios, porque hay gente que dice que eso es libre albedrío, el que tú tomas tus propias decisiones sin contar cuál es también la de Dios para tu vida. Entonces, hay situaciones que te tienen que cambiar a ti. Y hay circunstancias que no cambian por la actitud que tú tomas cada vez que la tienes al frente y la reprueba y tienes que seguirla venciendo. Hasta que eso forme en ti el carácter que Dios quiere ver en tu vida. Entonces, cuando algo te está derrotando, ahí tú tienes que analizar qué tú estás haciendo o qué tú estás dejando de hacer, que eso te está venciendo a ti. Porque si en Dios vamos de gloria en gloria y tiene que haber un cambio en nuestra vida que refleje a Cristo, en esas áreas de nuestra vida donde Cristo no está siendo reflejado, tenemos que trabajarla. Ahora bien, ¿qué pasa? Algo de lo que en estos últimos días yo he podido percibir es la ignorancia al Espíritu Santo. Muchas personas quieren depender del hombre y que aquel que ve que el Espíritu Santo guía a esa persona, se quieren refugiar en la guianza de esa persona para ellos también seguir caminando y entender que lo que están haciendo es de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero Dios no ha dejado el Espíritu Santo como nuestro Dios personal, porque debemos de tener comunión con Él, debemos de caminar unidos con el Espíritu Santo. Por eso es que cuando se habla del bautismo dice que Él viene sobre nosotros, hay un señorío del Espíritu en nuestra vida. Cuando nosotros lo ignoramos, cuando hay la falta de conocimiento de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, muchas veces Él ha querido quizás revelarse a la vida o al corazón, pero es ignorado. Entonces, cuando el Espíritu Santo es ignorado, es contristado. Y al contristarlo, al apagarlo, también dice la palabra en Colosenses, creo que es, Él no puede hacer más obra en nuestra vida de cambiar, de restaurar, de edificar, de direccionarnos, porque dice que los que son hijos de Dios deben ser dirigidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Uno como hombre, como hijo de Dios, que tengamos al Espíritu Santo, cada día más que hacemos, tratamos de someternos. ¿Para qué? Porque todos cometemos errores.
todo en algún momento fallamos. Yo le digo muchas veces, gracias por soportarme, porque hay días que ni yo misma me soporto. Gracias por siempre estar ahí como un amigo fiel, porque hay momentos donde yo sé que no doy todo lo mejor de mí. Entonces, el Espíritu Santo es tan fiel cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, que Él viene a nuestra vida como un sello de salvación, comienza la buena obra de transformar nuestra vida, nuestros corazones. Si tú no tienes esta revelación, tú siempre lo vas a estar ignorando. O cuando Él te habla, no va a entender que es Él el que te está hablando. ¿Por qué? Porque la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Lo podemos leer en Gálatas 5. Entonces, creo que uno de los peores errores que se está cometiendo ahora en esta generación es la ignorancia del Espíritu Santo y el usarlo a su antojo y a su manera, solamente por los dones y no por quien Él es. Y hay una palabra que en estos días ese tema lo estuve tocando rapidito, que está en Malaquías, que el Espíritu Santo en medio de una prédica, él puso mi espíritu que lo estaban deshonrando. Y yo paré todo. Y yo le dije, miren, mis hermanos, yo entiendo que hay mucha necesidad, pero usted está deshonrando al Espíritu Santo, porque cuando tú no estás escuchando lo que un ministro está hablando, tú no estás ignorando a ese ministro, tú estás rechazando al Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que ha dado esa palabra para ser ministrada en el pueblo. Cuando una gente está en una iglesia masticando chicle, en medio de la alabanza, en medio de la administración, eso usted está ahí, usted está rechazando al Espíritu Santo. Entonces, en Malaquías, después de esa corrección, de esa palabra de corrección en ese momento, que yo misma, de cuando terminé, le dije, Espíritu Santo, porque hay palabras que en el momento uno las suena fuerte. Hay momentos donde yo estoy orando, dando una palabra que lo que yo siento es tan hermoso, tan poderoso, tan profundo, que luego yo tengo que ver las transmisiones 2 y 3 veces, porque yo sé lo que en el momento estaba sintiendo cuando estaba dando la palabra. Entonces, al otro día, o a los 2 días, si no me equivoco, para no mentir, el Espíritu me estaba buscando una lectura y me resaltó esta lectura de Malaquías 2, versículo 1 y 2, pero voy a leer el versículo 2, donde ahí la palabra de corrección que en ese momento se estuvo manifestando fue la confirmación de que esto es lo que está sucediendo, y por eso el mover del poder de la presencia del Señor no se mueve o no obra como se desea. Perdón, porque lo que se está demandando desde el altar, desde el púlpito, lamentablemente el caso está siendo deshonrado. Entonces el poder de Dios no puede obrar donde hay deshonra, donde hay idolatría, donde no se está poniendo atención a la palabra que está siendo desatada, porque un ejemplo, el oír viene por la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando Cristo se revela a tu corazón, cuando el sacrificio de la cruz se revela a tu alma, hay sanidad, hay liberación, hay transformación, hay bautismo del Espíritu Santo, hay llenura del Espíritu Santo, porque la persona está oyendo con fe y recibe lo que ese ministro está desatando, y el Espíritu Santo respalda lo que salió de la intimidad. Aleluya. ¿Escuchaste? Si tú vas a llevar la palabra a un familiar y tú no oras y te preparas días antes, cuando tú llegues, aunque tú tengas el conocimiento del versículo bíblico, el Espíritu Santo no te puede respaldar, porque lo que tú no tienes la capacidad de primeramente provocarlo en el secreto, él no lo puede respaldar en público. Entonces es algo bien, digo, pero no es el tema, de que no sé por qué me está dirigiendo por ahí, pero sé que el corazón que vaya a escuchar estas palabras, él le va a hablar, eso sí, yo estoy segura. Entonces dice en Malaquías 2, versículo 2, oye, gloria a ti, Señor Jesús. Si no prestan atención, ni se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, convertiré en maldición sus bendiciones. Sí, la convertiré en maldición, porque ustedes no se han propuesto de corazón honrarme. Es una deshonra cuando tú no prestas atención. Cuando los problemas te tienen muy distraído. Mire, la distracción no es solamente cuando usted está muy afanado. No. Hay distracción espiritual.
Sí, hay distracción espiritual. Cuando usted está mucho en los negocios del Padre y usted no tiene tiempo para estar en intimidad, eso es distracción. Cuando usted quiere estar en esta campaña orando por esta hermanita y en la obra del Señor y usted descuida al Espíritu Santo, eso es distracción. Porque de ahí esa es tu fuente de la cual tú dependes y tú no te puedes despegar de ella. Entonces, la deshonra al Espíritu es lo que tiene al pueblo de cierta forma en este desorden que de cierta forma podemos ver, podemos observar. Pero también la obra del Espíritu se está levantando. Se está levantando lento porque está primero echando raíces. Dios está trabajando con sus siervos, con sus ministros, con sus ungidos. Está poniendo a echar raíces. ¿Por qué? Porque lamentablemente el caso que no podemos ver lo que se desea si primeramente no podemos verlo en la intimidad con Él. Entonces, en el Salmo 24, versículos solamente voy a leer 1 y 2, con el tema de la visión que quiero poner hoy en tu corazón, de esa promesa, de esa palabra que Dios habló para tu vida y que quizás se te ha hecho eterna porque fueron casi 25 años que tuvo que esperar Abraham para ver la promesa. ¿Pero por qué? Porque él cometió muchos errores. Sara y él cometieron muchos errores. Su corazón no, vamos a decir, dice que se fortalecieron en esa fe, en esa palabra, y que Dios fortaleció a Sara, porque eso lo podemos leer en hebreo. Esa palabra está ahí en hebreo, que Dios fortaleció a Sara. Entonces, por mi experiencia propia, porque no puedo decir de lo que yo no viví, sino de lo que he vivido. Cuando Dios ha hablado algo a mi vida, si yo no tengo el carácter y la madurez de lo que Él habló a mi vida, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque Él primero quiere trabajar en esa posición. Porque el tú llegar a la promesa sin carácter es un peligro. Porque si tú no tienes el carácter correcto, lo que te costó tanto, tú lo puedes destruir en un segundo, con una sola palabra, con un solo movimiento. Entonces, por eso Dios primero que prepara nuestro corazón. Eso es como el que está esperando la restauración de su matrimonio. Si las heridas que se surgieron en ese momento de esa rotura de ese matrimonio, de los pecados, de los errores que se cometió en esa situación, en ese proceso, si esas heridas no son restauradas, no son sanadas, si no hay un perdón verdadero, aunque Dios tenga el poder para restaurar el matrimonio, para cambiar la situación, para volver a levantar lo que fue destruido, si no hay una sanidad y no se tiene el carácter del amor, de la misericordia, del perdón, es fallo. Porque a los 2 o 3 días, desde que vea punchando el celular, desde que pase esto, desde que pase que se va a volver a lo mismo pleito, a la misma contienda, al mismo mal manejo de ese hogar, de ese matrimonio. Entonces, dice en el Salmo 24, dice, del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares, el Señor la estableció sobre los ríos. Me baso en el versículo 1, dice, del Señor son, le pertenecen, la tierra y su plenitud, el mundo y sus habitantes. Entonces, cuando tú puedes leer la magnitud de esto, dice la tierra y su plenitud, y tú vives una vida de desorden, de derrota, de fracaso, tú dices, ¿qué no estoy yo haciendo? Porque hay una plenitud de Dios que se manifiesta en mi vida, que a Él le pertenece y que Él la provee o la produce donde Él quiere y desea. Ahora bien, si nos pasamos al capítulo 25 o el Salmo 25, aquí hay otra palabra que hace énfasis y está en el versículo 12 al 14 del Salmos 25. Y dice, ¿quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino. Te hará disfrutar de bienestar. Y tu descendiente heredarán la tierra. El Señor es amigo de quienes le temen,
y confirma su pacto con ellos. ¿De quién es que el Señor es amigo? De lo que le temen. Y que cuando tú estás dispuesto a ser dirigido por Él te mostrará el mejor camino que tú debes de transitar. Entonces, se trata, como te dije, de una dependencia. Y de que cuando lleguen los límites de la tierra, tú puedas mirar a la grandeza del cielo y decir, yo contemplo la hermosura de sus manos. Cuando lleguen las limitaciones y quieran venir la ansiedad, la desesperación, a quererte gobernar, que tú puedas ir a su palabra y llenarte de este manjar que te da vida y fortaleza para seguir esperando en su promesa y seguir conquistando aquella victoria que ya Él dijo y predestinó para tu vida. Entonces, la grandeza de Dios no tiene límite. Se lo ponemos nosotros y lo limitamos nosotros cuando no estamos con la actitud correcta. Y es cuestión de aprender a rendirse en su presencia. Hay momentos donde usted no tiene que ir a pedirle, sino a rendirse. Aquí estoy, Padre. Solo quiero que tu presencia me ministre. Solamente quiero durar este tiempo aquí contigo en tu presencia. Que tú seas consolándome porque Él es consuelo para nuestra alma. Él te direcciona, Él derrama su paz, Él te vivifica, renueva tus fuerzas. Entonces, que tú te tomes ese tiempo para rendirte delante de su presencia y que todo lo que está limitando es tu fe, todo lo que está limitando la promesa de Dios en tu vida, tú en este mes que es un mes de propósito, un mes de perseverancia en la presencia del Señor, tú no te rindas, sino que todo lo contrario, persevere en Él y en su presencia. Oh, gloria sea Jesús, para que tú dé testimonio de ese cambio, de esa transformación, de esa provisión, de esa liberación, para que tú dé ese testimonio de ese milagro que el Señor hizo en tu vida, que Él cumplió sus promesas en ti. Oh, gloria sea Dios, porque Dios tiene un tiempo también. Dios tiene un tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Y yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que esta palabra traiga luz a tu interior, que la luz de Cristo resplandezca sobre ti por medio de ella y la palabra como una espada que es de doble filo corte con todo lo que quiere amedrentarte y tú te sacudes en el nombre santo y poderoso de Jesús y le crea a tu Dios todopoderoso, que Él es el único santo, eterno y poderoso y el que tiene la última palabra sobre tu vida. En el nombre santo y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Así que del Señor son la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Hay momentos que Dios aunque te duela, Dios te va a sacar de tu zona de confort para que tú puedas ver más allá de tus limitaciones. Que Dios te bendiga.